La madrugada la encontró revisando bolsas rotas detrás de un mercado cerrado, con las manos temblando más por vergüenza que por frío. Era una madre sola, con el estómago vacío y el corazón aún más cansado. Cada objeto descartado parecía gritar que ya no había lugar para ella en el mundo. Había aprendido a no levantar la mirada, como si el suelo fuera más misericordioso que las personas. Pensaba en su hijo dormido, esperando algo que ella no sabía si podría llevar. El silencio era espeso, casi pesado, como una oración que no encontraba palabras. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, su fe apenas respiraba. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. Recordaba los días en que oraba con voz firme, creyendo que Dios siempre respondía rápido. Ahora sus rezos eran suspiros, casi disculpas por seguir pidiendo. Se preguntaba si el cielo aún la veía, si Jesús todavía escuchaba nombres tan olvidados. Las calles vacías parecían confirmar su miedo, nadie esperaba nada de ella. Aún así, cada paso entre la basura era un acto silencioso de amor por su hijo. Porque cuando una madre ama, incluso la dignidad herida se convierte en sacrificio. Y sin saberlo, ese amor era ya una oración viva. Mientras buscaba algo que pudiera servir, una paz extraña comenzó a rodearla. No era alegría, ni alivio, sino una calma que no combinaba con la escena. Su corazón latía más lento, como si alguien invisible le pidiera que no temiera. Le vino la cabeza por instinto, sin saber por qué. El aire parecía distinto, más tibio, más lleno. Fue entonces cuando sintió que no estaba sola, aunque no veía a nadie. Algo santo se acercaba en medio de su miseria. Una presencia silenciosa se detuvo a pocos pasos de ella. No hubo ruido, no hubo luz cegadora, solo una certeza profunda. Su alma reconoció antes que sus ojos. El miedo que llevaba meses cargando comenzó a deshacerse. Sus manos dejaron de temblar, como si alguien las sostuviera desde dentro. Las lágrimas llegaron sin permiso, no de tristeza, sino de alivio. Porque cuando Jesús se acerca, el alma sabe. Ella aún no comprendía lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía vergüenza. No sentía hambre, ni frío, ni abandono. Sentía que alguien la miraba con amor verdadero. Un amor que no juzga, que no pregunta cómo llegaste allí. Un amor que encuentra valor incluso entre los restos del mundo. Y así, sin palabras, comenzaba el encuentro que cambiaría su historia. Ella levantó lentamente la mirada, con el corazón acelerado y el alma en silencio. Frente a ella, un hombre la observaba con una ternura imposible de describir. No vestía riquezas, no imponía autoridad, pero su presencia llenaba todo. Sus ojos no miraban la pobreza, miraban la persona. Era una mirada que conocía su historia sin necesidad de palabras. En ese instante, ella comprendió algo que había olvidado. Dios nunca había dejado de verla. Quiso hablar, explicar, justificarse, pero no pudo. Las palabras no salían porque ya no eran necesarias. Aquel hombre sonrió con una calma que atravesaba el dolor. No había reproche en su rostro, solo compasión infinita. Ella sintió que su vida entera estaba siendo abrazada. Cada error, cada noche de llanto, cada miedo oculto. Todo estaba siendo comprendido sin ser juzgado. Él dio un paso más cerca, sin invadir, sin apurar. Y con una voz suave, pero firme, habló su nombre. Nadie lo decía desde hacía mucho tiempo. Escuchar su nombre fue como volver a existir. Las lágrimas cayeron libremente, sin vergüenza. Porque cuando Jesús llama por tu nombre, el alma despierta. Y ella despertó. Él le habló del valor que tenía, incluso cuando el mundo la descartó. Le recordó que su hijo era un regalo, no una carga. Que su esfuerzo no había pasado desapercibido. Que cada paso dado por amor había sido contado en el cielo.
Ella escuchaba como quien bebe agua después de una larga sequía. Cada palabra sanaba algo profundo. Cada frase reconstruía su fe. Por primera vez en mucho tiempo, ella creyó de nuevo. No en milagros lejanos, sino en un Dios cercano. Un Dios que aparece en la basura si es necesario. Un Dios que se inclina ante el dolor humano. Un Dios que no abandona a las madres cansadas. En ese encuentro, su corazón volvió a confiar. Y la esperanza comenzó a respirar otra vez. Jesús se inclinó lentamente, tomando entre sus manos algo que ella había encontrado. No era comida valiosa, ni algo digno a los ojos del mundo. Aún así, él lo sostuvo con respeto, como si fuera un tesoro. Ella entendió entonces que nada ofrecido con amor es pequeño. Que incluso lo poco puede ser santo cuando nace de la necesidad. Su corazón se quebró, pero esta vez para sanar. Porque Dios no desprecia lo que el mundo tira. Él le habló del pan que no se pudre y del amor que no se acaba. Le dijo que su vida tenía sentido más allá de ese momento oscuro. Que su dolor no era castigo, sino camino. Ella escuchaba con el alma abierta, como una niña confiando. Cada palabra era una luz encendida en su interior. Una luz suave, sin imponer, sin exigir. Solo invitando a creer. Jesús le recordó que no estaba sola en su lucha diaria. Que cada madrugada difícil había sido vista por el cielo. Que su hijo dormido era protegido por manos invisibles. Ella cerró los ojos al escucharlo, dejando que la paz entrara. Por primera vez, el miedo no tenía la última palabra. La fe volvía a ocupar su lugar. Y su espíritu se fortalecía. Él le dijo que no se definiera por la basura que tocaba. Que su valor no dependía de las miradas ajenas. Que era hija amada, incluso cuando se sentía invisible. Esas palabras se grabaron en lo más profundo de su ser. Como una promesa imposible de borrar. Como una verdad eterna. Como una nueva identidad. Cuando abrió los ojos, Jesús ya no estaba frente a ella. Pero su presencia seguía allí, más viva que nunca. No hubo tristeza en su partida, solo certeza. Ella sabía que no había sido un sueño. Algo había cambiado para siempre. El vacío había sido llenado. Y la fe caminaba nuevamente con ella. Ella permaneció unos segundos en silencio, respirando hondo, como si temiera que todo desapareciera. El lugar seguía siendo el mismo, frío y oscuro, pero algo era distinto. Ya no se sentía pequeña ni derrotada. Había una fuerza nueva en su interior, suave pero firme. Se levantó con calma, sosteniendo lo poco que había recogido. No era abundancia, pero ahora tenía propósito. Y eso lo cambiaba todo. Mientras caminaba de regreso, cada paso parecía más ligero. Las calles ya no la miraban con desprecio, o al menos así lo sentía. Recordaba las palabras de Jesús como un eco constante. No estaba sola, nunca lo había estado. Incluso en los peores momentos, había sido sostenida. Esa certeza le devolvía la dignidad. Y la hacía avanzar. Al llegar a casa, miró a su hijo dormido con otros ojos. Ya no veía solo preocupación, veía promesa. Acarició su rostro con ternura y gratitud. Dio gracias en silencio, no por lo que tenía, sino por lo que había recibido en el alma. Sabía que el camino no sería fácil. Pero ahora tenía fe para recorrerlo. Y eso bastaba para empezar. Esa noche oró como no lo hacía desde hacía años. No pidió riquezas, ni soluciones inmediatas. Solo agradeció por no haber sido olvidada. Por haber sido vista en su momento más bajo. Por un Dios que camina entre los desechados. Sus lágrimas ya no eran de desesperación. Eran de esperanza. Y en medio de esa oración, algo se selló en su corazón. Una confianza nueva, profunda, inquebrantable. Sabía que habría pruebas, pero también compañía. Jesús no había prometido ausencia de dolor. Había prometido presencia. Y esa promesa era suficiente. Porque cuando Dios camina contigo, nada está perdido. Al amanecer, la luz entró por la ventana de una forma diferente. No era más intensa, ni más cálida, pero ella la recibió con gratitud.
Se levantó antes que su hijo, como siempre. Pero esa mañana no lo hizo con miedo. Lo hizo con confianza. Porque sabía que Dios ya había ido delante de ella. Y eso cambiaba su manera de vivir. Preparó lo poco que tenía para el día. No había abundancia en la mesa, pero sí paz. Miró el pan sencillo como un regalo. Recordó las manos de Jesús sosteniendo lo pequeño con respeto. Y entendió que lo cotidiano también puede ser milagro. Que Dios habita en lo simple. Y que nada dado con amor es insignificante. Cuando su hijo despertó, ella sonrió sin esfuerzo. Él notó algo distinto en su madre. Una calma que no conocía. Un abrazo más firme, más seguro. Sin saberlo, también él era tocado por aquella presencia. Porque cuando una madre encuentra fe, su hogar se transforma. Incluso en la escasez. Salió de casa con el corazón abierto a lo que viniera. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Solo sabía que no estaba abandonada. Cada rostro que cruzaba ya no era amenaza. Cada dificultad ya no era sentencia. Había aprendido a confiar paso a paso. Como quien camina tomado de la mano invisible de Dios. Esa mañana comprendió algo profundo. La fe no elimina la lucha, pero cambia la forma de luchar. Ya no peleaba sola. Ya no cargaba todo sobre sus hombros cansados. Había entregado su dolor. Y al hacerlo, había recibido esperanza. Una esperanza que no falla. Con el paso de los días, ella comenzó a notar pequeños cambios. No eran milagros visibles para todos, pero sí para quien había sufrido. Una ayuda inesperada, una puerta que se abría, una palabra amable. Cada gesto parecía una respuesta suave del cielo. Ella los recibía con gratitud, sin exigir más. Había aprendido a reconocer la mano de Dios en lo sencillo. Y eso fortalecía su fe. Un día, mientras caminaba por la misma calle del mercado, se detuvo. Recordó la noche en que buscó comida entre los restos. El lugar ya no le provocaba vergüenza, sino reverencia. Allí había sido vista. Allí había sido amada. Allí Jesús había caminado hacia ella. Y su historia había cambiado. Comenzó a ayudar a otros como ella había sido ayudada. No con riquezas, sino con escucha y compasión. Compartía su pan cuando podía. Ofrecía palabras de aliento cuando no tenía nada más. Había comprendido que la fe se multiplica al entregarse. Que Dios usa corazones disponibles. Incluso los que han sido heridos. Su hijo crecía viendo una madre distinta. No perfecta, pero firme. No rica, pero confiada. Aprendía que la esperanza no depende de lo que se posee, sino de en quién se confía. Y sin darse cuenta, ella sembraba fe en su hogar. Una fe silenciosa, pero viva. Cada noche, antes de dormir, agradecía. No por una vida fácil, sino por una vida acompañada. Sabía que Jesús no había desaparecido. Había cambiado su forma de estar. Ahora caminaba con ella. En cada paso, en cada decisión, en cada latido. Con el tiempo, ella empezó a contar su historia en voz baja. No para llamar la atención, sino para sembrar esperanza. Hablaba de un Dios que no llega tarde. De un Jesús que aparece cuando ya no queda fuerza. Sus palabras nacían de la verdad vivida. Y por eso tocaban corazones cansados. Porque quien ha sido levantado, sabe cómo sostener. Algunas personas dudaban, otras escuchaban en silencio. Ella no se ofendía. Había aprendido que la fe no se impone. Se ofrece como pan al que tiene hambre. Y solo quien necesita, se acerca. Así como ella se había acercado aquella noche. Así como Jesús se había acercado a ella. En más de una ocasión, volvió a sentirse débil. El miedo intentó regresar. Las cuentas, el cansancio, la incertidumbre seguían allí. Pero ya no tenían el mismo poder. Porque ahora sabía a quién acudir. La oración se había vuelto refugio. Y la confianza, su descanso. Una tarde, mientras abrazaba a su hijo, comprendió algo más profundo. Dios no solo la había salvado del hambre.
La había rescatado del abandono interior. La había devuelto a sí misma. Le había recordado quién era. Y eso valía más que cualquier provisión material. Era sanidad para el alma. Jesús no cambió su pasado, pero transformó su significado. Cada lágrima había sido vista. Cada paso entre la basura había sido contado. Nada había sido en vano. Ahora lo sabía con certeza. Porque cuando Dios entra en una historia, nada se pierde. Una noche, mientras la ciudad dormía, ella volvió a arrodillarse en silencio. No por desesperación, sino por comunión. Su oración ya no era una súplica rota. Era una conversación sincera. Hablaba con Dios como quien confía plenamente. Sabía que estaba siendo escuchada. Y esa certeza le daba descanso. Recordó cómo había tocado fondo sin perder el amor por su hijo. Como el hambre no había logrado apagar su esperanza del todo. Comprendió que Dios había sostenido su fe cuando ella no pudo. Que incluso en la oscuridad más profunda, la gracia había trabajado. Nada fue casual. Todo había tenido sentido. Incluso el dolor. Empezó a ver su vida como un testimonio vivo. No de perfección, sino de misericordia. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era un mensaje para quienes aún buscan entre los restos del mundo. Un recordatorio de que Dios desciende hasta lo más bajo. Para levantar con amor. Y restaurar con paciencia. En su corazón nació un deseo nuevo. Servir sin esperar recompensa. Amar sin medir. Confiar incluso cuando el camino se nubla. Había entendido que la fe madura en la entrega. Y que Dios usa a los heridos para sanar a otros. Porque conocen el dolor. Esa noche durmió en paz. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque ya no estaba sola. El miedo había perdido su dominio. La fe se había vuelto firme. Jesús seguía presente. Y eso era suficiente. Con el paso del tiempo, su rostro empezó a reflejar una luz serena. No era ausencia de problemas, era presencia de fe. Quienes la conocían notaban algo distinto en su manera de hablar. Ya no había resentimiento, solo verdad y mansedumbre. Había aprendido a confiar sin endurecer el corazón. Y eso la hacía fuerte de una forma nueva. Una fuerza nacida de la gracia. A veces recordaba aquella noche con una mezcla de emoción y gratitud. No como una herida abierta, sino como un punto de partida. Dios no había borrado el recuerdo. Lo había transformado en señal de amor. Cada vez que dudaba, volvía a ese instante. Y su fe se afirmaba de nuevo. Porque sabía quién la había encontrado. Su hijo crecía rodeado de esa confianza silenciosa. Aprendía que la vida puede ser dura sin ser injusta. Que hay dolor, pero también cuidado. Que Dios no siempre responde como esperamos. Pero siempre responde con amor. Ella lo enseñaba con su ejemplo diario. Con una fe vivida, no explicada. En los días difíciles, cuando el cansancio volvía a pesar, oraba. No con palabras largas, sino con el corazón abierto. Había descubierto que Dios entiende incluso el silencio. Que no exige discursos, solo verdad. Y esa verdad la liberaba. La hacía descansar aún en la tormenta. Porque confiaba. Cada paso que daba ahora tenía sentido. Incluso cuando no veía el final del camino. Había aprendido a caminar por fe. A creer sin ver. A amar sin condiciones. Jesús había cambiado su forma de vivir. Y eso ya nadie podía quitarle. Un día comprendió algo que guardó como tesoro. Jesús no apareció para avergonzarla por buscar en la basura. Apareció para recordarle que incluso allí seguía siendo amada. Que ninguna circunstancia define el valor de un alma. Que Dios no se aleja del dolor humano. Al contrario, se acerca más. Y permanece. Ella ya no se preguntaba por qué tuvo que pasar por todo aquello. Había aprendido a preguntar para qué. Para qué ser levantada. Para qué ser transformada. Para qué ser testigo del amor de Dios. Su historia ahora tenía propósito. Y su vida, dirección. Cuando hablaba de Jesús,
lo hacía con humildad. No como quien lo conoce por teoría, sino como quien fue encontrada en el suelo. Decía que Dios no siempre quita el hambre primero. A veces alimenta el alma para que el cuerpo resista. Y cuando eso sucede, todo cambia. Todo. Cada vez que veía a alguien perdido, no juzgaba. Recordaba quién había sido ella. Y quién había caminado hacia ella sin reproches. Sabía que Dios sigue apareciendo. En calles vacías, en corazones rotos, en vidas olvidadas. Porque su amor no tiene condiciones. Ni límites. Y así, su historia quedó sellada en fe. Jesús apareció cuando todo parecía perdido. No para prometer riqueza, sino para regalar esperanza. No para cambiar el mundo de inmediato, sino para cambiar un corazón cansado. Y cuando un corazón es cambiado por Dios, nada vuelve a ser igual.